soy Bea, de Pies y Pedales, y hoy voy a ayudarte a ponerle fecha a tu sueño. Estás pensando en hacer el Camino de Santiago para este próximo año, pero has oído de todo. En agosto hace mucho calor, en mayo está lleno de gente y en invierno no hay nada abierto. Así que llega un momento que uno ya no sabe ni en qué fecha ir. Ya tienes las botas, tienes las ganas, la mochila preparada, has estado entrenando. ¿Tienes miedo a equivocarte con la fecha? ¿Miedo a llegar y no tener cama? ¿O miedo a sufrir más de la cuenta por el clima? ¿A asarte o quizá pasar demasiado frío? Y me gustaría ser bastante clara contigo desde el minuto cero. Olvídate de todo lo que te han dicho. He analizado los datos de los últimos años y en realidad no existe una fecha mejor que otra. Te voy a enseñar lo que oculta cada estación del año y cómo evitar pequeños inconvenientes. Y quédate hasta el final porque te voy a explicar un truco que utilizo yo. Es una regla matemática muy sencilla, pero que evita encontrar masificaciones independientemente de la época del año en la que vayas. No hay una fecha mejor que otra, solo hay una mala estrategia detrás o unas expectativas equivocadas de lo que vas a encontrar allí. Así que no te preocupes, yo te voy a ayudar a elegir cuál es la fecha que más te interesa para que puedas decidir si algo te conviene o no desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Si eliges la primavera, prepárate para un espectáculo visual. Campos de colores fosforitos, flores por todos lados, en fin, todos tenemos esa postal en la cabeza, ¿no? Y el ambiente que se vive en el Camino de Santiago es pura energía. Prepárate para hacer amigos por todas partes y formar eso que se llama la familia del camino en cuestión de pocas horas. Si no quieres ir solo o te da miedo la soledad, esta es tu época del año. Vas a hacer amigos muy fácilmente y cada uno de su padre y de su madre. Pero como es tan bonito, todos queremos verlo. Así que sí, hay gente, pero ¿es eso malo? Bueno, depende cómo lo gestiones. Así que una buena estrategia sería que disfrutes de esa compañía durante el día y si te quieres asegurar el descanso, pues vete con los albergues reservados o ser previsor y resérvalos con unos días de antelación. Quizá también una buena alternativa sería ir a pueblos intermedios que no son finales de etapa marcados como tal. Esos sitios suelen tener mucho menos volumen de gente. Y como en todo, al haber más gente, los precios suben más. He hecho recientemente un vídeo sobre los gastos en el Camino de Santiago. Pásate por allí si quieres hacerte una idea más o menos de cuánto te va a suponer esto en esta época del año, para poder tener el presupuesto controlado y disfrutar también de esas cervecitas a media tarde con otros peregrinos. Llegamos ahora a la época preferida de muchos, el verano. El verano tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier otra estación del año, pero si algo tiene bueno, es el tiempo. En invierno acabas yendo muchas veces corriendo porque tienes miedo a que se te haga de noche. Aquí las prisas desaparecen, seguramente no anochezca hasta las 10 de la noche, así que el tiempo no va a ser un problema. ¿Qué supone eso? Pues libertad total. Puedes pararte tranquilamente a meter los pies en un río, a echarte una siesta bajo algún olivo escuchando el ruido de las cigarras y sentarte tranquilamente en las estupendas terrazas de las plazas de los pueblos a tomar un refrigerio. Y no solo eso, el Camino de Santiago en verano es una fiesta literal. Vas a pasar por decenas de pueblos que están celebrando sus fiestas patronales y te vas a encontrar verbenas, cenas populares, conciertos en la plaza del pueblo y vas a ver cómo los peregrinos se acaban mezclando con los lugareños del pueblo sin importar de dónde sea cada uno. Esa energía, esa alegría de vivir en la calle, eso solo pasa en verano. El camino está más vivo que nunca. Ahora bien, el calor en la meseta no es ninguna broma. A las 3 de la tarde la cosa se puede poner realmente seria. Así que muchas veces es conveniente madrugar para evitar que te pillen las horas más fuertes del día. Eso supone que en muchas ocasiones quizá vas a perderte paisajes porque cuando has salido todavía era de noche. Así que en verano seguramente el despertador acabe sonando a las 5:30, pero créeme que no te va a costar nada levantarte, porque empezar a caminar con la fresca y ir viendo cómo el cielo pasa de negro a morado y de morado a naranja es una de las cosas más bonitas que vas a ver en la vida. Y si lo haces bien, a la 1 habrás llegado seguramente al albergue. Te duchas, comes tranquilamente y te sobra tiempo para echarte una siesta e incluso ver el pueblecito y tomar algo en él. Vale, aún así, ¿no te convence la idea del verano? Tengo un as en la manga. Vete al Camino del Norte y olvídate del Camino francés o aquellos caminos que estén más por el centro de la península. Vas pegado a la costa del mar Cantábrico. Tienes la brisa del mar casi todo el día en la cara y además muchas etapas terminan en la playa. No tengo que contarte lo que eso significa. Llévate un bañador.
¿Te imaginas terminar una etapa de 20 kilómetros, quitarte las zapatillas, ponerte el bañador y meterte de cabeza en el mar? Eso solo se puede hacer en verano. Eso sí, una recomendación, y esto es importante: el pie en verano se hincha como si fuera un globo. Si se te ocurre llevarte las botas que te compraste con Gore-Tex de media caña, tu pie se va a cocer en su propio jugo y eso muy seguramente se convierte en una ampolla. En verano es prioritario llevar una zapatilla que esté bien ventilada. Incluso hay mucha gente que lo hace con sandalias. Eso sí, unas sandalias de trekking, de senderismo, con una buena suela. Si puede ser Vibram, pues mira, eso que te llevas. Vale, y ahora, un segundo, se acabaron las risas. El verano en España no es ninguna broma. Estamos hablando de que es probable que encuentres etapas en la meseta en las que durante 20 o 25 kilómetros no encuentres ni una sola sombra debajo de la que refugiarte. Es literalmente un secarral. Y caminar a las 2 de la tarde sin ninguna sombra o incluso sobre asfalto es como meterse en un horno a 40 grados. Todos los años en verano encuentro algún peregrino que tiene que ser evacuado. Es más, este año en la Vía de la Plata también me ha pasado. De hecho, lo tienes en el primer episodio de la Vía de la Plata, por si te apetece echarle un vistacillo. Y hasta ahora siempre te había recomendado llevar una botellita de medio litro. Para la mayoría de las épocas del año es más que suficiente, pero en verano la cosa cambia. Las fuentes no son tan habituales como para poder rellenar la botella de medio litro cada media hora o cada hora. Una botella de 1 litro o litro y medio no te vendrá nada mal. Así que sí, el verano es para disfrutarlo, pero con gorra, con protección solar, con agua. Y si puedes, madruga, porque el sol de Castilla no es ninguna broma. ¿Te está gustando el vídeo? Pues si te suscribes y le das a me gusta, me ayudas un montón. Vamos ahora con la época preferida para muchos, el otoño. Los peregrinos veteranos lo conocen como la época dorada. Ya no está la aglomeración de los meses de verano y primavera y quedan seguramente los peregrinos más experimentados, aquellos que ya llevan 3 o 4 caminos a sus espaldas y han experimentado lo que les gusta y lo que no. Y casualmente muchos de ellos coinciden en el otoño. Sabes que no vas a sudar y además tampoco vas a necesitar llevar abrigo. Es más o menos ese ni frío ni calor que te permite andar un montón de kilómetros sin casi despeinarte. Pero lo que realmente hace mágico al otoño son sus colores. Si te gusta la fotografía o simplemente disfrutas de la naturaleza, esta época te va a sorprender, porque todo se tiñe de amarillos, naranjas y marrones, y es un espectáculo. Porque ahora viene mi parte preferida, la gastronomía. En otoño la cocina cambia. Es tiempo de vendimia, verás a la gente recogiendo uva por el camino, sobre todo en la zona de La Rioja. Es tiempo de setas, de castañas. Y los menús del peregrino empiezan a incluir platos de cuchara como caldo gallego, fabada asturiana y guisos de todo tipo que cuando llegas después de haber andado 30 kilómetros te reconfortan el alma. Es otro nivel de placer. Lo único malo es que aquí la naturaleza nos pone un límite: la luz. A diferencia del verano, aquí a las 6:30 o las 7 los días empiezan a oscurecerse bastante, así que hay que ser muy precavido y no alargar demasiado las etapas para que no te coja la noche. Aunque a decir verdad, hay muy pocos peregrinos que anden por la tarde. Pero ¿sabes qué? Eso es casi una ventaja si sabes aprovecharla. Tu estrategia aquí es sencilla. Sales prontito y por la tarde, en vez de seguir caminando como un loco, tienes la excusa perfecta para quedarte en el albergue. Es el momento ideal para escribir en tu diario, leer un poco, charlar con otros peregrinos. Y espera un segundo, porque es que si no lo digo reviento. Mientras estaba preparando este vídeo, me saltó una notificación en el móvil de que habíamos llegado a los 1000 suscriptores. Y sé que en internet muchas veces las cifras marean y parecen solo cifras. Pero yo no veo solo un número, yo veo 1000 personas que en medio de su día a día, en medio de todo el ruido, han decidido parar y dedicarse un momento para soñar con esa flecha amarilla. Veo 1000 mochilas cargadas de ilusiones y de algún que otro miedo. Ese apoyo a mí me emociona, de verdad, porque en cierto modo significa que no estoy hablando sola, que vamos caminando juntos. Y como soy de las que piensa que es de bien nacidos ser agradecidos, pero que las gracias se demuestran con hechos y no solo con palabras, quiero tener un detalle con alguno de vosotros. Así que me gustaría regalaros lo que yo llamo un kit de supervivencia del peregrino. No es ni más ni menos que 2 de los libros que tengo: el manual del peregrino, del que yo creo que ya os he hablado alguna vez, y un diario para el Camino de Santiago, donde poder ir escribiendo las etapas, aquellas sensaciones que has tenido o simplemente dónde has dormido hoy. Y bueno, para poder conseguirlo pues es bastante sencillo, la verdad. Como me gustaría premiar la historia y no la suerte, no voy a hacer un sorteo. Asegúrate de que estás suscrito al canal, dale a me gusta a este vídeo y aquí viene lo que es realmente importante, lo que me gusta realmente de todo esto. Me gustaría que pusieras un comentario contándome qué es lo que más miedo te da del camino o quizá qué es lo que te hace más ilusión encontrar allí, porque me gusta mucho leeros, saber qué es lo que os mueve. Pero eso sí, una cosita importante, de peregrino a peregrino. Sabéis que esto es un canal muy humilde y que todo esto sale de mi bolsillo.
y ojalá pudiera mandar cualquiera de estas cosas a la Luna si hiciera falta, pero de momento el envío solo va a poder ser a la península. Así que espero que los que me veáis desde las islas o desde el otro lado del charco podáis entenderlo, y os prometo que cuando crezcamos más haré un envío internacional. Así que bueno, pues tenéis desde este domingo hasta el viernes para dejarme vuestras historias abajo. Gracias por esos 1000 suscriptores, de verdad. Me emociona muchísimo pensar que somos tantos, y gracias a esos 1000 locos maravillosos que han decidido seguirme. Vamos ahora con la última época que nos queda, el invierno. ¿De verdad te estás planteando ir al Camino de Santiago en invierno? Si es así, bueno, antes de nada, déjame decirte que eres muy valiente. Esta época del año no es para todos los peregrinos, hay que tener cierta experiencia y ser consciente de a lo que se va y a dónde se va. Porque en esta época del año seguramente vas a vivir el Camino de Santiago como era hace 100 años, sin turismo, sin masificación ninguna, pero también sin servicios y sin filtros. El gran regalo del invierno no es solo lo que ves, es también lo que sientes. Y cuando digo lo que sientes me refiero al silencio. Es un silencio que a día de hoy ya casi no existe. Imagínatelo, has caminado durante horas y lo único que has escuchado es tu propia respiración, quizá el ruido de los bastones contra el suelo y el aire chocando contra las copas de los árboles. No hay grupos gritando, no hay bicicletas a las que dejar paso. El paisaje está desnudo, crudo, tal cual es. Es seguramente la única época del año en la que el camino te escucha a ti en lugar de tú escuchar el ruido de los demás. Si estás en un momento en el que necesitas salir de la rutina, o olvidarte del estrés, o simplemente reencontrarte contigo mismo, vete en invierno. Es, digamos, una terapia intensiva de soledad elegida, o lo que también se conoce como solitud. Pero en realidad, ¿sabes cuándo ocurre lo mejor? Cuando acabas la etapa. En verano muchos albergues son simplemente una industria. Llegas, sello, ducha, siguiente. Más o menos es así. Y en invierno todo cambia, porque cuando llegas mojado, cansado, y el hospitalero te ve que has caminado durante todo el día bajo la lluvia, no te trata como un número más ni como un peregrino cualquiera. Te trata como un invitado, porque sabe que seguramente te puede ayudar. Y además creo que hay pocas sensaciones tan reconfortantes en el mundo como haber estado caminando todo el día con un montón de frío y llegar a un albergue de piedra en el que ya está encendida la chimenea o la estufa de pellet, llevas las botas mojadas y de repente te sientas delante y ves como tus zapatillas empiezan a humear secándose. Y si ya te han puesto un cafetito, eso no tiene nombre. Pero eso sí, la magia del invierno tiene un precio. En verano, si te tuerces un tobillo o te pierdes, en 5 minutos seguro pasa alguien que te puede ayudar. Pero en invierno puedes estar 4 o 5 horas caminando sin ver ni un alma. Así que un problema de este estilo puede convertirse rápidamente en una urgencia debido al frío y a las pocas horas de sol. Que si vienes en invierno, te diría que hay 3 reglas que no deberían ser negociables. Regla número 1. Respeta la montaña. ¿A qué me refiero con esto? El camino pasa por rutas y por pasos de montaña que en invierno están cerrados. Por ejemplo, la ruta de Napoleón, que durante los meses de invierno permanece cerrada y hasta creo que es ilegal. Así que deberás irte por abajo por Valcarlos, sí o sí, aunque te gustaría ver el Pirineo nevado. No te la juegues. Regla número 2. En invierno las horas del sol se ven muy reducidas, así que sería recomendable que a las 5:30 o las 6 estés desde hace un rato ya en el albergue, que no te pille la noche, porque caminar a oscuras con barro y después de haber estado todo el día caminando tienes muchas papeletas para lesionarte. Y regla número 3. Ir bien equipado no es por moda, es pura supervivencia. Necesitas una buena ropa impermeable, ropa térmica y una powerbank para tener tu teléfono siempre cargado. En serio, sé que para algunos el tema de la powerbank es algo prescindible, pero en invierno se vuelve imprescindible asegurarte siempre que tienes batería en el teléfono. Y en realidad no te digo todo esto para que vayas con miedo, simplemente para que vayas con respeto, porque el camino en invierno es para peregrinos que saben que la naturaleza manda. Y si vienes preparado, te va a parecer gloria bendita y lo vas a disfrutar un montón, pero si no, si vienes como un loco, lo vas a pasar fatal. Te he contado un poco todos los pros y contras que conozco de las estaciones del año, pero hay un truco que te había comentado al principio que todavía no te he dicho. Es algo muy sencillo. Te va a parecer una tontería, pero créeme que funciona. Así que bueno, ya has elegido tu estación preferida y te dispones a o bien reservar las vacaciones o a sacar los billetes del tren. Pues ten esto muy en cuenta. Y como me gusta ponerle nombre a las cosas, esto se llama la regla del martes. Piénsalo bien. ¿Cómo planifican sus vacaciones el resto del planeta? Cogen las vacaciones un viernes, vuelan el sábado
o cogen el autobús el sábado y empiezan el domingo. Y se produce la ola del fin de semana o, depende de la época del año, el tsunami del fin de semana. Así que si tienes la posibilidad, sé listo. Empieza un martes, un miércoles y te vas a ahorrar toda esa ola de peregrinos que han decidido empezar en fin de semana. Es un cambio bastante pequeño en el calendario, pero te aseguro que cambia mucho la experiencia, porque significa menos colas en las duchas, más espacio en los albergues y caminar seguramente mucho más tranquilo. Así que si puedes jugar un poco con las vacaciones, tienes que ser un peregrino de martes. Tu yo peregrino del futuro te lo agradecerá. Como ves, no hay ni buenos ni malos. ¿Quieres amigos y fotos de postal? Pues vete en primavera. ¿Quieres bañarte y vivir la vida? Pues vete en verano al Camino del Norte. ¿Quieres un clima perfecto y gastronomía? Pues ves en otoño. ¿Te gusta la paz absoluta y las chimeneas? Pues ves en invierno. Porque en realidad lo importante no es la época a la que vayas. Lo importante es que vas. Porque créeme que vayas cuando vayas, vas a vivir una de las experiencias más bonitas de tu vida. Y ahora que tienes la fecha, pues toca preparar el cuerpo. Acuérdate de suscribirte, darle a me gusta y dejarme por abajo tu historia para poder participar en el sorteo del manual del peregrino y del diario. Y en realidad, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino.